Y bueno, vamos a iniciar un ciclo de charlas sobre economía política en la versión de Carlos Marx. Esto habla claro porque economía política puede ser variables como la propuesta, por ejemplo, por Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y otros autores. Hay una gran diferencia entre ambas posiciones. Esto implica la creación de un método para entender el proceso de la economía política como ciencia, porque eso es lo que queremos destacar, como ciencia. El famoso científico Mendeleev decía que no se puede hacer ciencia si antes no se mide. Esto implica que necesariamente cualquier parcela de conocimiento requiere siempre un método, necesariamente. En el caso nuestro, vamos a comenzar con lo que se llama materialismo dialéctico primero, para continuar después con materialismo histórico, el cual se constituye en el método de economía política. Partiendo de una tesis de Federico Engels, según la cual el hombre es un ser natural y un ser social al mismo tiempo, entonces nosotros vamos a ver que este es el punto de partida de todo. De todo digo en tanto en cuanto estamos hablando de la economía, ¿no? Que la sociedad hay que tomarla como un fenómeno de la naturaleza, como un fenómeno de la sociedad, porque a fin de cuentas la economía es un hecho humano, es un hecho de los hombres. Que sepamos, ningún otro animal, entendido por esto que el hombre también es un animal, necesariamente los únicos hombres o los únicos animales, sería mejor decir, que producimos para distribuir, para traficar, ¿verdad?, para obtener otros bienes, somos nosotros. Ningún otro animal hace ese cruce de mercancías o de productos o de valores. Estos conceptos simplemente no existen. Nosotros los hemos construido. Ahora bien, cuando hablamos de materialismo dialéctico, estamos hablando de una teoría que tiene que ver con la teoría según la cual pues todo lo que nos rodea, todo lo que somos, toda nuestra perspectiva siempre fueron y serán materiales. Estamos hablando de que nada es etéreo, nada es fantasmagórico, nada es milagroso, nada es divino, ¿no? Simplemente todo es materia. Pero la materia como nosotros lo entendemos es lo que constituye al universo, digamos, entero, ¿no? Desde la última, la más pequeña, la más grande de las galaxias. Cualquiera forma de la materia, sin embargo, hay que decir algo. Todo se mueve. Y al moverse, entonces estamos ya entendiendo una premisa importantísima, el movimiento. Y ese movimiento no es un movimiento fortuito, no es un movimiento casual, es un movimiento que deviene de la constitución de la materia. Pues no se puede pensar a la materia fuera de la energía. Toda forma de materia está constituida por formas energéticas. Esto quiere decir pues que la energía es concomitante a la materia. No se puede pensar a la materia sin energía. Y viceversa. El mismo ser humano pues es un ser natural, como decía, y es un ser también energético. La transferencia de energía desde la naturaleza es un gran proceso que ha tomado su historia, que ha tomado siglos, que no miles de años, en los cuales se ha ido perfeccionando ese proceso. Y hemos llegado quizás, digamos, a la cúspide, ¿no? Pero una cúspide que lógicamente tiene que ser rebasada por otras posibilidades. Ahora bien, al hablar de materialismo dialéctico estamos hablando en este caso del movimiento de la materia, pero un movimiento no casual, como decía, pero sí un movimiento que tiene que ver con leyes establecidas por la misma naturaleza. Quisiera aquí aclarar algo. No es lo mismo la ley natural que la ley humana. Las leyes naturales son leyes indestructibles. El hombre no las puede cambiar, no, menos aún las puede destruir. Eso quiere decir que las leyes que los hombres hemos creado para facilitar la convivencia, nosotros mismos podemos destruirlas. Es decir, hay una diferencia crucial, ¿no es cierto? Nosotros dependemos de las leyes naturales, pero las leyes humanas, nosotros sus creadores, podemos destruirlas cuando sea necesario. ¿Cuándo será necesario? Cuando haya pues un cambio tecnológico, por ejemplo. Cuando haya cambios sociales, por ejemplo. Cuando haya nuevos acuerdos de la sociedad.
entonces será preciso cambiar también la ley. Pues entonces dejemos claro en esto, ¿no? La ley humana es destructible, la ley natural es indestructible. No la podemos cambiar. Por ejemplo, dependemos todos de la ley de la gravedad. Dependemos todos de la ley de la conservación de la energía. Es simplemente inalterable. Lo que sí podemos hacer nosotros es conocer la ley natural y usarla, ¿verdad? Pero no transformarla, menos destruirla. Si quedamos claros en eso. Ahora bien, evidentemente al hablar de leyes naturales, pues estamos hablando de leyes tan antiguas como la materia misma. Leyes que se han ido desarrollando en el proceso y que nosotros las vamos entendiendo lenta pero inexorablemente y cada vez de forma más perfecta. El famoso Heráclito, por ejemplo, afirmaba que nadie se baña en el mismo río 2 veces. Por eso quería decir que todo está en movimiento, que todo avanza, ¿verdad? Que no puede volver a ocurrir exactamente el mismo fenómeno, aunque se le parezca mucho. Es una forma de comprender el materialismo dialéctico, pero claro, en esa época no existía el concepto materialismo dialéctico, eso lo creamos después. Luego, en la medida en que vamos avanzando a lo largo de la historia, surgirán una serie de pensadores, de físicos, químicos, mecánicos, cada uno irá aportando su criterio, su pensamiento, y tendremos en este caso expresiones respecto de la materia. Tendremos dudas, tendremos inquietudes respecto de cómo se mueve la materia. Y de esta manera, pues lentamente se va formulando las tesis principales. Digamos, por ejemplo, que se reconocen 3 leyes fundamentales del materialismo dialéctico. La primera, que tiene que ver con la unidad y lucha de los contrarios. La segunda, que tiene que ver con los cambios cuantitativos y cualitativos. La tercera, que se denomina la ley de la negación de la negación. Desglosemos. Al decir, por ejemplo, la primera ley, unidad y lucha de los contrarios, estamos diciendo que en la naturaleza existen formas materiales y que cada forma está constituida en general por lo que se llama átomos, los cuales a su vez se componen en neutrones y protones, pero además hay otros compuestos que hacen a esa forma material. Es decir, si lo miramos así, necesariamente la contradicción está presente en toda forma material, en cualquiera. Pero entonces tenemos que admitir algo. La contradicción entre positivo y negativo, por ejemplo, digamos entre protón y neutrón, es el generador del movimiento. Nada está quieto, todo se mueve. Incluso lo que parece estar quieto por su composición atómica se mueve en su interior. Aunque parezca quieto, digamos una piedra en el camino, una estatua, una efigie, sin embargo se mueve además con el planeta, en el movimiento de traslación, de rotación, etc. Por favor, nada está quieto. Pero eso que denominamos árbol, rosa, iguana, burro, lo que usted quiera, estamos diciendo también que es una composición dialéctica, una composición en la cual se mueve, pero contradictoriamente. Al mismo tiempo que es unitaria, cualquier cosa, sin embargo está compuesta por contradicciones, siempre en movimiento, y esas contradicciones justamente generarán un avance en la historia. Digamos, por ejemplo, el capitalismo. El capitalismo es un concepto abstracto, es un concepto que lo hemos creado, es un concepto que, sin embargo, hay que admitirlo, como proceso humano se mueve. Pero se mueve, por supuesto, contradictoriamente. ¿Cuál es la contradicción del sistema capitalista? Hablemos, por ejemplo, de empresario versus obrero. Lo mismo pasaba en el feudalismo. Hablemos de la contradicción entre el señor feudal y el siervo. Igual ocurría en el esclavismo. Hablemos del señor esclavista y el esclavo. Es decir, como decía Carlos Marx, la historia del hombre no es sino la historia de la lucha de clases, la contradicción permanente. Y esa contradicción, pues claro, durante siglos no hemos aprendido a dominarla. Más bien esa contradicción ha sido utilizada y abusada por aquellos que se hicieron del poder.
En consecuencia, creo que en este simple ejemplo vemos cómo la unidad de lucha de contrarios funciona. Pero por favor, funciona, digamos, como una sola entidad. Es muy difícil plantear contradicciones esclavas en el movimiento capitalista. Sí existen anomalías, digamos así, como el caso norteamericano, que es uno de los pocos países en los cuales la base económica fue esclava. Hablamos de 1880 hasta la época de Lincoln, ¿verdad? Y sin embargo ya vivía un capitalismo industrial. Pues son casos raros, ¿no? A eso le acompaña también el caso cubano, que hasta 1932 pues la base económica era esclava también, pero apuntaban hacia la industrialización. En realidad Cuba se quedó en la manufactura, pero vivía la contradicción de esclava capitalista. Por eso como casos, como digo, raros. No es lo común. Pero en la historia se admiten contradicciones correspondientes para tal modo de producción. Pues bien, la unidad de lucha de contrarios entonces es una primera ley que abarca pues a todas las formas materiales. Por un lado. Por otro lado tenemos como segunda ley que se llama los cambios cuantitativos y los cambios cualitativos. Cualquiera forma siempre contendrá cantidades, ¿verdad? Y esa cantidad determina una calidad. Es decir, si examinamos un mamífero, examinamos un animal, examinamos un ser, necesariamente el número de compuestos siempre será el mismo. El de la composición, hablando numéricamente, siempre será lo mismo. Es decir, por ejemplo, ¿qué importa que el hombre sea chino, africano, americano? Pero todos tenemos proporcionalmente la misma dimensión. Es decir, una cabeza, dos brazos, dos manos, dos pies, etcétera, 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 ¿verdad? Nadie tiene de 3 riñones ni 4 estómagos. Claro que hay casos excepcionales como la vaca que tiene 4, ¿verdad? Pero son casos excepcionales. Pero normalmente en una misma especie, la numeración de los órganos siempre es la misma. Por favor, repito, en una misma especie. Esto implica entonces que la cantidad hacia la calidad. Claro, incluso me atrevería a afirmar que la cantidad determina la calidad. Es decir, por ejemplo, si hablamos de una calidad, estamos hablando de una especie, estamos hablando de una forma concreta, pero esa forma concreta puede cambiar, digamos, por lo menos formalmente. Vamos a decir que a mi amigo Eduardo mañana le dan un piedrazo en el ojo y lo pierden, ¿verdad? Y pasado mañana le dirán el tuerto de guerra. Es decir, un poco habrá cambiado su calidad, ¿no? Por ahí, por mañoso, le cortan la mano y pasado mañana le dirán el mango. A otro que pierde piel le dirán el cojo, ¿no es cierto? En fin, depende. Aquel que tiene un solo cuerno se lo llama unicornio, por ejemplo, ¿verdad? Sí, depende de la cantidad que compone al ser. Y por lo tanto tendremos una determinación. La cantidad determina a la calidad. ¿Alguna pregunta al auditorio? Bueno. No quieren hacer preguntas a los alumnos. Pues bueno, tenemos esa determinación, ¿no es cierto? Y esa determinación pues funciona para todas las formas materiales, cualesquiera que sean. Es decir, si hablamos de una oferta y una demanda, necesariamente deberá haber una correspondencia. Claro que habrá ahí temas para discutir, temas para conversar, ¿no? Temas para ubicarlos en su contexto correcto. Pero normalmente hay una correspondencia. Si hablamos de capital, necesariamente tiene que haber también una contradicción correspondiente. En fin, cualquier tema siempre deberá ser medido, como decía Mendeleev. Por otro lado, tenemos la segunda ley de la dialéctica que se denomina, la tercera ley estamos ya, la ley de la negación de la negación. En realidad, como para comprenderla mejor, podríamos decir nosotros que la palabra negación equivale a destrucción. Es decir, podríamos ponerlo así, destrucción
se trata de dilucidar de qué destrucción estamos hablando. Porque, por ejemplo, al hablar de destrucción estamos hablando de la desaparición física de algún fenómeno. Pero habría que establecer con claridad si es una desaparición definitiva, total, o es una desaparición, digamos, que se transforma en una cosa de la forma superior. Sí son cosas distintas, ¿no? La primera es una muerte total, absoluta, definitiva. La segunda es una muerte dialéctica, como la llamamos, que se transforma en algo superior. Digamos que el esclavismo desaparece, pero para dar paso a una forma superior que es el feudalismo. ¿Por qué? Porque este resuelve los problemas que el esclavismo ya no podía resolver. Igualmente, desaparece el feudalismo, pero para dar paso al capitalismo, el cual resuelve problemas que el feudalismo tampoco podía resolver. Y el capitalismo mismo debe llegar a un momento, a una situación en la cual no puede resolver sus contradicciones cada vez más difíciles, más complejas. Tendrá que advenir una nueva forma de producir, una nueva forma de distribuir, un nuevo acuerdo social que resuelva los problemas que el capitalismo ya no puede resolver. Pero en un momento dado el nombre, claro que corresponde a la cosa. En ese momento no sé qué venga después, pero estamos de acuerdo en que hay complejidades insolubles del capitalismo. Digamos la economía norteamericana, digamos la sobreproducción, digamos la superpoblación, ¿verdad? Digamos la concentración de capitales, de conocimientos, que son problemas en la práctica insolubles. Es decir, que el capitalismo en la práctica no lo resuelve. No es un tema de hablar con sentimientos, no es un tema de hablar, por ejemplo, en contra del capitalismo, sino simplemente ver fríamente cómo se mueve cada una de las partes. ¿Cuáles son esas partes? Porque el capitalismo finalmente es un mecanismo gigante, es un mecanismo enorme que abarca a toda la humanidad y que tiene pues sus compuestos, que tiene su funcionamiento, que tiene su movimiento. Y si entendemos esto, entonces podemos comenzar a hacer una disección del capitalismo. Claro, una disección en vivo, ¿no? El capitalismo no ha muerto y tampoco va a morir mañana. Pero nosotros tenemos la oportunidad de conocer cómo se mueve para ello.